Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandot y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo. A la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la fiesta nacional de la artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. Siempre es bueno volver a las fuentes de donde se ha nacido. Rescatar nuestro pasado para ir comprendiendo el origen y cambios producidos en nuestro terruño y los sucesivos momentos históricos hasta llegar al presente. En este segundo capítulo, escucharemos al profesor e historiador Carlos Contegrán, quien nos contará cómo fue el influjo renovador traído por los colonos que poblaron nuestra zona y las instituciones que fueron surgiendo con el devenir del tiempo, como el caso de la masonería. Dilucidar aspectos desconocidos de los tiempos transitados nos permiten entender y comprender las transformaciones culturales cotidianas de nuestra región. Los invito a que juntos comencemos este viaje. El grupo humano que dio origen a la colonia San José no venía destinado a ella, sino a colonias agrícolas de la provincia de Corrientes. El gobernador correntino de ese momento, Juan Pujol, hacia 1854 aproximadamente, había firmado contrato con casas contratistas en Europa que estaban muy en boga en ese momento para aglutinar gente con el destino de América en general, sea tanto Estados Unidos, Brasil o la Confederación Argentina, como se llamaba entonces. Cuando digo colonias agrícolas en la provincia de Corrientes, quiero hacer una salvedad por el hecho de que esas colonias iban a instalarse en lo que es actualmente la provincia de Misiones, que en ese momento no era provincia autónoma, sino que formaba parte de la provincia de Corrientes. Hecha la salvedad, es bueno aclarar que en Europa, como mencionaba recién, se abrían casas contratistas y una de ellas fue la casa contratista de Carlos Beck y Aquiles Herzog en Basilea, que deseaban aglutinar grupos humanos de la región alpina, preferentemente de la región del Valais,
de la Confederación Helvética o Suiza, de el Piamonte, que en ese momento era un reino independiente, y de la Saboya, que pasaba a ser en esos momentos posesión francesa. En definitiva, el grupo humano estaba conformado por saboyanos, valesanos, piamonteses. No por esto, algunos alemanes también se incorporaron a ese grupo y se acercaron a la casa contratista. Finalmente, realizadas las tramitaciones, hacia 1857, más puntualmente hacia mayo de ese año, parte ese grupo humano con destino a la Confederación Argentina en dirección a Corrientes. Lamentablemente ocurrió un hecho inesperado, que fue la comunicación que le hace el gobernador Pujol a Carlos Beck, diciéndole que lamentaba mucho, pero que los contratos estaban vencidos, caducos. De tal suerte que ese grupo no podía retornar porque muchos habían vendido sus propiedades, otros habían dejado poder a sus familiares, otros habían vendido todas sus herramientas y utensilios, en fin, era un no retorno. La preocupación de Carlos Beck fue lógicamente importante por el hecho de que tenía embarcado a ese grupo en la Rada de Buenos Aires. No olvidemos que en ese momento todavía lo que hoy es la provincia de Buenos Aires estaba sesionada, es decir, separada del resto de la Confederación, formando un estado independiente. Por lo tanto, tampoco podían desembarcar en Buenos Aires. En definitiva, esa gente estaba arriba de los barcos. Carlos Beck trata de comunicarse con el general Urquiza, en ese momento residente en Paraná, capital provisoria de la Confederación, y él como primer presidente constitucional, a donde Beck le plantea la situación en la que se encuentra y le pide a Urquiza la colaboración de ver qué solución se le da a ese grupo humano. Es importante aclarar que en este aspecto el general Urquiza no tenía nada que ver con el problema, porque el contrato era entre el gobierno de Corrientes, Juan Pujol, y las casas contratistas de Basilea. Sin duda que Urquiza siempre tuvo en su mente un proyecto colonizador, pero no para este momento, porque la situación política de la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires demoraban su proyecto de fundar colonias agrícolas en la Confederación. Si bien ya en 1856 la provincia de Santa Fe había realizado con Araón Castellanos la fundación de la primera colonia agrícola con inmigrantes llegados de estas regiones, que fue la colonia Esperanza en la misma provincia, o sea, en Santa Fe. Dicho esto, el general Urquiza inmediatamente lo tranquilizó a Beck diciéndole que de alguna manera iban a solucionar el problema. Es importante imaginarse los días transitados de ansiedad, no solo de Beck, sino también del grupo humano que estaba a la espera de un alojamiento, diríamos, en el terruño que le habían prometido. Es así que Urquiza contrata al agrimensor Carlos Tomás Auríguez
para que busque un lugar en Entre Ríos para alojar a esos colonos y fundar una colonia. Como la situación fue de apuro, los instalaron en Ibicuí. Pero el problema es que a los pocos días los colonos se quejan por el hecho de que consideran inhóspita la zona, lógico, una zona inundable, para un proyecto de vida. Nuevamente Urquiza solicita al agrimensor Souríguez que busque otro terreno más adecuado en la costa del Uruguay, y a esa tarea se dedica entre mayo o fines de mayo y fines de junio, es decir, casi un mes, a la localización de un terreno adecuado, la organización de las concesiones, y realmente es meritorio el trabajo que hace el agrimensor Souríguez por el poco tiempo para delinear una colonia. Lista la organización de la colonia, Souríguez por carta le comunica al general Urquiza que puede hacer el traslado de este contingente. Es así que el 1 de julio de 1857, ese grupo humano, no en su totalidad, porque la totalidad se conformará recién con el remanente humano en octubre de ese mismo año. Ese grupo, integrado por 530 personas aproximadamente, de las cuales, reitero, un grupo casi de 80 queda en Ibicuí hasta un próximo traslado, llegan a las costas de lo que entonces se conocía con el nombre de la calera de Espiro. ¿Por qué este nombre? Porque en las inmediaciones de lo que hoy es la ciudad de Colón, Jorge Espiro, un griego, estaba instalado en ese lugar con una calera, y también tenía una pequeña posesión de tierra en las inmediaciones de lo que es hoy la ciudad de Colón, y por supuesto esta calera producía la cal para construcción, no solo en nuestra zona, sino también, diríamos, como para trasladar o exportar a otro lado. Hablando de la figura de Espiro, quiero destacar que este griego había llegado muchos años antes a lo que hoy es la Argentina, en la época de la independencia, con otros griegos, como puede ser Damianovich o Mabragaña, para unirse, como los griegos tienen su fama de navieros, de navegantes, para incorporarse a las escuadras de la lucha por la independencia. Finalizado este periodo de lucha, varios de ellos se instalaron en nuestra provincia, como el caso de los tres mencionados. Aclarado esto, Jorge Espiro ofreció las instalaciones, porque si bien había población, diríamos, oriunda de nuestra región, población originaria, como se dice hoy día, es importante aclarar que estas tierras estaban pobladas, pero no conformaban ni un radio urbano ni una colonia, porque mucha gente cree que estas tierras estaban desiertas, y no es así. Había pobladores, mucho gauchaje, no olvidemos que muchas de estas tierras, como donde se va a instalar la colonia San José y más tarde la Villa Colón, eran propiedad del general Urquiza, y el general Urquiza en sus estancias tenía, por supuesto, mucha gente, muchos hombres pertenecientes a lo que se decía entonces el gauchaje, para las tareas, o vaqueanos, para las tareas rurales. Conformado este panorama, el día
1 de julio se produce el desembarco. Lógicamente este grupo humano necesitaba un director, un conductor, y Urquiza pensó que la persona indicada, por su sapiencia, por su formación intelectual y también por su conocimiento del español y el francés, el profesor en ese momento, Alejo Peyret, porque Alejo Peyret se estaba desempeñando como profesor del Histórico Colegio del Uruguay, en esa época que la historia del Histórico Colegio llama la Edad de Oro, con la rectoría de Larroque. Entonces Urquiza pensó, por lo que terminé de decir, que era la persona indicada. Peyret deja una reseña muy interesante a manera de diario, de crónica, de cómo fue ese primer día en medio de ese descampado. Entre algunos aspectos que resalta, dice que las embarazadas fueron alojadas en los hornos de cal y el resto del grupo improvisaron carpas con sábanas y baúles hasta que fueran ubicados en su destino final. Y también aclara un dato interesante, que no iban a pasar hambre por el hecho de que abundaba mucha fauna silvestre, mucha fauna de la región, y que los suizos eran buenos tiradores. Con todas estas aclaraciones más otros detalles que brinda Peyret, tenemos una acuarela, por decir así, de lo que fue ese día del desembarco. Muchos se preguntan por qué se considera el día 2 de julio la fundación de la Colonia San José. Es bueno aclarar que la Colonia San José no tuvo fundación. Se considera el 2 de julio por el hecho que al día siguiente del desembarco comienza la entrega de las concesiones a ese grupo humano. Entonces se tomó este hecho de la entrega de concesiones como el nacimiento de la colonia, pero no tuvo una fundación, diríamos, legal o una fundación protocolar, como es común en la fundación de ciudades y como era común en la fundación de ciudades en la época de la colonización española. Aclarado esto, los colonos se instalan y lógicamente esto exigía la firma de un contrato entre el general Urquiza, dueño de las tierras, y los recién llegados. Ese contrato que se firmó por parte de ambas partes es bilingüe, porque lógico, los colonos tenían que saber qué era lo que estaban firmando. Por esa razón, ese contrato fue en francés, que era el idioma que hablaban la mayoría de los recién llegados, salvo algunos alemanes sueltos que fueron muy pocos, y el general Urquiza. Es importante aclarar que es un contrato bastante completo de 22 artículos que hoy felizmente se lo puede, en una de las vitrinas del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, se lo puede leer detenidamente y ahí uno obtiene las conclusiones en qué consistía la entrega de esas concesiones. Y hay un hecho anecdótico que pasaré enseguida a mencionar sobre un artículo de ese contrato que va a variar en su aplicación. Ese contrato fijaba la concesión que se le entregaba, las formas de pago, de qué manera se solucionaba el problema si los colonos por algún motivo de la langosta o porque la cosecha no había dado resultado, en fin, por el motivo que fuera no pudieran pagar, se los esperaba.
Importante aclarar también que Urquiza no regaló nada. Es decir, esas concesiones fueron compradas por los colonos a largo plazo, sin intereses. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque no es un detalle menor. No ocurrió así en otros procesos colonizadores posteriores. Por eso el problema estaba prácticamente solucionado. Entre el grupo humano que vino de todo. Así como vinieron figuras intelectualmente brillantes, como el doctor Bastián, mentes brillantes como Francisco Crespí, y otros tantos que merecen recordarse. Ellos estaban acostumbrados, porque nacieron con eso, al respeto por lo que se llamaba el Código Napoleónico. ¿Qué era el Código Napoleónico? Lo que decían Código Napoleónico. El Código Napoleónico era lo que nuestro país tuvo a partir de 1871 por iniciativa del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield y el país organizado, el Código Civil. Los colonos se conocían de memoria porque lo practicaban a ese código civil. ¿Por qué se le decía napoleónico? Porque Napoleón había solicitado a uno de sus allegados al imperio, estoy hablando de Napoleón I, el gran conquistador, que le redactara un código civil para aplicar dentro del imperio francés. Entonces, como fue dentro de su imperio, la historia europea lo recuerda más como el código napoleónico, pero era un código civil. Aclarado esto, debo decir de que los colonos acá quisieron hacer lo mismo, con una diferencia que acá, para ese momento, no había código. Dije recién que el código lo tuvimos a partir de 1871. Dicho esto, aparece la figura de Francisco Crespí, porque también quiero aclarar que la relación entre Urquiza y los colonos fue muy fluida. Si bien Urquiza en principio como presidente de la Confederación estaba en Paraná, pero prácticamente su sede gubernamental era el Palacio San José, y más tarde, cuando abandona este cargo, asume la gobernación de la provincia, siempre escuchó a los colonos, o mejor dicho, a los voceros de los colonos, que en este caso casi siempre era Francisco Crespí. ¿Cuál es la petición? No olvidemos que esta gente venía de un entorno geográfico muy diferente al que les tocó acá. Ellos venían de la región montañosa y acá la llanura. Del frío, acá un clima templado, casi frizando, con temperaturas de calor. Con una, diríamos, de extensión de terrenos sumamente reducida, una lucha constante y pelea con la montaña para ganar terreno, para producir, a extensiones de tierras acá donde la mirada se perdía en el horizonte. Esto que estoy diciendo fue favorable para los colonos y el desarrollo de su colonia y el futuro de sus hijos, pero también en lo psicológico fue un gran problema, el desarraigo. No debe haber conflicto psicológico más grave para el ser humano en cualquier época que sea que el trauma del desarraigo. Aún hoy día el que migra sufre de ese, vamos a decirlo así, de ese trauma, porque el desarraigo es terrible, a tal punto que hoy día los descendientes dicen: ¿por qué el abuelo no me contaba? ¿Por qué la abuela hacía silencio? Por la sencilla razón que el desarraigo produce nostalgia y la nostalgia tristeza. Entonces preferían no hablar ni transmitir a sus hijos y descendientes
esa tristeza, porque ellos tenían algo en claro, que la tierra que venían a habitar no era tanto para ellos, sino para sus hijos y sus descendientes. Volviendo a Francisco Crespí, quiero decir que peticiona ante el general Urquiza algo que era común en la producción de los colonos y que lo hacían en las laderas de las montañas a manera de bandejas, y eso hoy día todavía perdura en el Valais, en el Piamonte y en la Saboya. El cultivo de viñedos, la vid. Para ellos la vid, el vino, asociado al pensamiento religioso de la sangre de Cristo, hacía, porque la mayoría de este grupo humano eran católicos, salvo algunos protestantes, también, como digo, sueltos, por decir de alguna manera. Entonces tenían una gran fe que tal vez es lo que los ayudó a ellos a sortear todos estos problemas con los que se encontraron. Francisco Crespí intercede ante el general Urquiza pidiéndole que los colonos pudieran producir la vid. ¿Por qué es el pedido? Porque el artículo 19 del contrato prohibía la fabricación de vinos y licores, por supuesto. Era como decirle a una persona, deje de respirar. Era la vida, la producción de vino, y hasta hoy día lo es así, la producción de vino en esa región alpina es la vida para ellos, no solo comercialmente, sino también en el espíritu y en la influencia, diríamos, de su fuero interior. Lógicamente, Urquiza se sintió sorprendido por este pedido. Crespí le explicó perfectamente cuál era la situación, y este artículo, al que yo siempre hago referencia, es el único, no digo que se violó, porque no se violó nada, simplemente fue un ablandamiento, si se puede usar esa palabra, en el beneficio de los colonos. Entonces Urquiza le dijo que sí, que no había ningún problema, que produjeran vinos, porque era para el consumo propio de la familia. No olvidemos que los colonos acá tuvieron, fue común, lo menos, salvo algunas excepciones, no menos de 10 hijos. Así que las mesas familiares eran una verdadera comunión a la hora del almuerzo, entre la hora del trabajo de la mañana y la hora del trabajo de la tarde y la hora del descanso de la noche. Esta anécdota que termino de mencionar es valiosísima porque los colonos agradecieron mucho a Urquiza este gesto y lo van a sufrir mucho varios años después, ya en el siglo siguiente, más precisamente en la década de 1930 del siglo XX, cuando, por otros motivos que no vienen en este relato al caso, se va a prohibir por una ley nacional la producción de vinos en la zona de Entre Ríos para favorecer. Es cuando viene la famosa ley de juntas reguladoras de 1934 más o menos, para que el oyente sepa de qué estoy hablando. Esas leyes, que no eran solo para el vino, lo eran para la carne, lo eran para el algodón, para toda la producción, se llamaban juntas reguladoras porque, como el nombre dice, regulaban la producción a diferentes zonas del país para posibilitarle a distintas provincias a tener producción permanente de un producto. En el caso particular del vino fue el traspaso de Entre Ríos a la provincia de San Juan. Ahí estaría prácticamente el origen de la producción vitivinícola en la región de Cuyo, no solo San Juan, sino también Mendoza. También es importante aclarar que la vida familiar fue muy alegre. Los domingos, sobre todo, los colonos necesitaban su apoyo espiritual
Así que el gran encuentro de los colonos desde sus colonias era en la naciente capilla de la colonia, bajo la advocación de San José, y de ahí el nombre de la colonia. Y lógicamente se hizo famoso el pregonero, que era el que leía a la salida de la iglesia las noticias provenientes de Europa, porque también era una reunión social donde los colonos o sus hijos después continuaron con esa costumbre de reunirse los domingos a la salida de la iglesia para hacer una reunión social, comentar los sucesos de la cosecha, de los nuevos nacimientos, los nuevos casamientos, los nuevos fallecimientos. Esa fue, por decir así, la vida, como dice Celia Bernas, en tiempos de colonia. Creo que los colonos, a esta altura de nuestra historia, no solo acá en Entre Ríos, también en otros lugares, como yo mencionaría las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe, han dejado una gran enseñanza, que no hay progreso en un país si no hay cultura del esfuerzo. Dicho esto, creo que para los tiempos que vivimos es un gran mensaje de que las nuevas generaciones tomen conciencia de que en ningún país del mundo, y menos acá por supuesto, habrá progreso si no retornamos a la cultura del trabajo, en base a las enseñanzas que esos colonos nos dejaron, trabajando de sol a sol y viendo que pudieron darle un futuro a sus hijos, pudieron darle no solo una enseñanza elemental primaria, sino también una enseñanza para algunos secundaria, y algunos pudieron decir con orgullo: mi hijo el doctor, parafraseando a la obra de teatro del uruguayo Florencio Sánchez. Creo que no fue poca cosa, si hacemos un balance general del proceso migratorio, ni hablar del proceso inmigratorio posterior. Yo quisiera, antes de cerrar esta exposición, hacer una aclaración, porque Argentina es un país de inmigrantes, que la Argentina vivió dos procesos inmigratorios buenísimos, pero con características diferentes en cuanto a lo genuino. Lo que yo relaté pertenece a la época que en la historia se llama prácticamente la inmigración dirigida. ¿Por qué se llama así? Porque los colonos no vinieron por su propia voluntad, vinieron en función de un contrato para fundar colonias agrícolas. Pero a partir de 1870, cuando ya el país está unificado, el país está organizado, comienza a codificarse el régimen organizativo del país, como mencioné recién, en el 71 el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y demás, la organización del sistema educativo, comenzó a llegar otro tipo de inmigración que veían en la República Argentina, ya no hablamos de la Confederación, el futuro también para ellos y sus hijos. Desde 1870 hasta los albores de la Primera Guerra Mundial, esa inmigración, que fue una aluvión inmigratorio proveniente de distintos países de Europa, es lo que en la historia de la inmigración se llama la inmigración espontánea. Como su nombre lo dice, nadie los trajo, sino que ellos vinieron por su propia voluntad. Creo que la Argentina es un país de inmigrantes, no hay ninguna duda, y está fuera de toda discusión, con los consabidos, la consabida, diríamos, herencia cultural que nos han dejado a través del tiempo, sea desde la costumbre, desde la comida, desde la arquitectura, sobre todo la influencia de los italianos, que fueron los grandes constructores de la Argentina. Sin duda han dejado su marca, que hasta hoy perdura.
La masonería, ¿qué tema? Sin duda digo qué tema porque siempre que se menciona la palabra masonería produce una inquietud, y más que inquietud diría yo un deseo de conocer e investigar qué es la masonería. Yo, respondiendo a esa misma pregunta que he puesto como disparador, diría que en cualquier diccionario se va a encontrar que la masonería es una sociedad universal, filantrópica, filosófica y progresista. ¿Por qué se define así? Por el hecho de que filantrópica, por el hecho de que uno de sus principios es ayudar al ser humano en su condición de ser humano, no solo físicamente y económicamente, sino más que eso, intelectualmente. En cuanto a lo filosófico, es la búsqueda de la verdad no absoluta, pero de la verdad, y ahí se produce un pequeño problema, que es lo que durante muchísimos años produjo el enfrentamiento con el concepto entre la razón y la fe. Porque la razón es, diríamos, el principio en la búsqueda del hombre a un fin determinado, que es la verdad. Y progresista por el hecho de que, como su palabra lo dice, busca el progreso intelectual del ser humano, que eleve su intelecto, porque al elevar su intelecto a través de la sabiduría proveniente de la verdad como resultado de la razón, le va a permitir al hombre ser libre. Y esa es la finalidad de la masonería como institución. Bueno es aclarar que la masonería, a través de los años, desde sus orígenes, no siempre transitó por el mismo camino en el sentido de sus principios. La masonería, palabra que proviene de masón, del francés albañil, constructor, consta de dos etapas de la masonería tradicional o antigua, si se le quiere llamar, y la masonería moderna. La primera se remonta a los albores de la época del medioevo, de la Edad Media, con los albañiles y los gremios en la época de los señores feudales y de los castillos, hasta más o menos 1770, prácticamente época cercana a la Revolución Francesa, donde va a cambiar y va a pasar a llamarse, por el cambio, diríamos, de objetivos y principios, como la masonería moderna. De ahí que la masonería moderna tomó los principios revolucionarios del movimiento francés de 1789, igualdad, libertad y fraternidad. Pero vayamos rápidamente a la primera etapa, a la masonería antigua, o la masonería, diríamos, tradicional, o la masonería corporativa, como se le llamaba. ¿Por qué corporativa? Porque prácticamente en el medioevo surgieron corporaciones, especialmente la de albañiles y arquitectos, para defender sus derechos contra muchas veces las arbitrariedades del señor feudal o
luego, cuando vino la época de la monarquía del monarca de turno. ¿Por qué albañiles? Porque eran constructores. En el medioevo, los masones o los albañiles se hicieron famosos por la construcción de obras monumentales con el arte propio del medioevo, que fue el arte gótico, con la construcción de esas, vuelvo a repetir, monumentales construcciones que eran las grandes catedrales del medioevo. Si nosotros nos transportamos imaginariamente a esas grandes catedrales, lógicamente que reunían también en el pensamiento del medioevo algo que fue propio de ese periodo, que fue justamente no diría la ansiedad, sino el deseo de estar cada vez más cerca de Dios. Eso fue una característica fundamental del medioevo, con la gran producción, valga la palabra, de santos, de la religiosidad propia del medioevo, que conlleva la construcción, por supuesto, de grandes catedrales. Decía que si nos transportamos imaginariamente hacia esas monumentales catedrales, cuyas torres como agujas buscan clavarse en el cielo, donde la vista desde el suelo se pierde la mirada hacia el cenit, tiene una explicación. Esas torres, semejando agujas, es como que tratan de clavarse en el cielo, como queriendo simbolizar: cuanto más alta, más cerca de Dios estamos. Mirar una catedral gótica es responder a esto que he terminado de mencionar. Pero ¿cuál era el problema? Que los albañiles debían soportar muchas veces las arbitrariedades, como dije, de los señores feudales. Entonces, para defender sus derechos, decidieron hacer reuniones secretas para intercambiar los planos de esas catedrales o también sus proyectos de construcción, y también se transformaron en proyectos secretos. Por eso hoy día los arquitectos aún buscan una explicación. No lo digo yo, lo dicen los arquitectos. ¿Cómo explicar que esas monumentales obras puedan mantenerse sin derrumbarse con el cruce de sus arquitraves o de los cruceros, como se dice en arquitectura, y sostener esas inmensas moles de piedra? La verdad que es admirable este arte. Por esa razón es que los albañiles formaron los gremios, y ahí estaría el origen prácticamente de esta institución, los gremios. Y en los gremios medievales cumplieron realmente una labor muy importante. Eran verdaderas escuelas de aprendizaje, y había tres categorías. Estaba el aprendiz, que era un niño que iba dirigido por su maestro aprendiendo el oficio. Estaba el maestro, propiamente dicho, que era el que manejaba el oficio, y luego estaba prácticamente el artista, o lo que sería hoy el arquitecto, que era el que prácticamente dominaba el oficio en la construcción. Ahí nace justamente la masonería corporativa y secreta. Por eso esta institución, a través de los cientos de años, ha despertado curiosidad por el hecho de que mucha gente, incluso hoy día, se pregunta por qué la masonería es una institución secreta. Acá estaría en cierta manera
la explicación en cuanto a su origen. A partir de 1770 aproximadamente, la masonería va a sufrir una transformación porque el objetivo inicial de su nacimiento ya había cumplido su función. Es decir, de esa masonería corporativa había que pasar a una masonería constitutiva, si es que se le puede llamar así, por el hecho de que los objetivos eran otros. Los objetivos eran puntualmente lo que mencioné al principio, una institución filantrópica, filosófica y progresista desde el punto de vista intelectual, para que el hombre del 1700 luchara por el fin supremo, que es la libertad. De ahí que a este siglo XVIII comúnmente se lo llama por el surgimiento de mentes brillantes, muchas de las cuales fueron masones e integrantes de estas sociedades, siglo de las luces o el siglo de la razón. Y la Revolución Francesa fue en cierta manera, más allá de otras connotaciones, la presentación, no sé si se puede decir en sociedad, de lo que fue el accionar de la masonería con sabidas palabras, fraternidad, igualdad, y que se hizo propio de ahí en adelante en el proceso revolucionario francés. En 1770 se hace una gran reunión de pequeñas sociedades en Londres, donde dejan fundada, por decir así, la gran sociedad masónica universal, y ahí comienza la etapa de lo que mencioné hace un momento, la masonería moderna. De ahí en más, hasta el presente, prácticamente la masonería se desarrolló en la mayoría de los países de Europa, y con el proceso emancipador en América, tanto desde los Estados Unidos por Centroamérica como América del Sur, también comenzó a propagarse. La prueba está que en el proceso independentista de Estados Unidos, un gran masón que fue George Washington, llevó adelante el proceso de la independencia de las 13 colonias inglesas de la metrópoli. Varios años después, en el resto de América Latina, puntualmente de la América Española, se va a producir un proceso similar, y un proceso que lógicamente está direccionado, por decir así, por la masonería, la libertad de los pueblos, la libertad del ser humano. De ahí que Bolívar, San Martín y tantos libertadores fueron masones. No condice esto nada con su condición de religiosidad. Esto es importantísimo aclararlo, porque mucha gente se confunde con el hecho de que la masonería tuvo un gran divorcio con la Iglesia Católica, y creo que no es así, porque aún dentro de la masonería hay gente católica. La masonería moderna no hace ningún tipo de discriminación en cuanto a práctica religiosa. Pueden pertenecer a cualquier religión, eso es importante aclararlo. Y en la masonería universal, por supuesto que lo es también. Digo esto por el caso de San Martín, a veces que se preguntan algunos en nuestro país, como siendo masón, fue católico y demás. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dicho esto, y producido el proceso emancipador de América, que era un objetivo, lógicamente, de la masonería, ya estos libertadores pertenecían
a lo que historiadores llaman, y hay publicaciones sobre el tema, la Logia de Cádiz, que venían con un fin predeterminado que era la libertad de América. Pasado el proceso en nuestro país puntualmente, de la independencia, viene el otro periodo, la finalización de las luchas por la consabida anarquía y un proyecto de país. Y ahí van a surgir muchas personalidades que después van a tener destacada actuación en la segunda mitad del siglo XIX, en la formación del Estado Nacional. Diría yo, mencionar a Urquiza, por supuesto mencionar a Alberdi, Sarmiento, a toda esa pléyade de hombres que tuvo nuestro país. Más adelante en el tiempo, la conformación, dije recién, del Estado argentino con la generación del 80, en la figura del general Roca, el gran organizador del Estado argentino, que le dio organización administrativa, conformación legal, y la organización inclusive del proceso inmigratorio en la Argentina, también para lograr un bienestar general, cumpliendo uno de los principios del preámbulo de nuestra Constitución. Yo destacaría, por ejemplo, en el quehacer de este accionar de la masonería, cuando dije recién las relaciones con la Iglesia, mucha gente dice, sí, pero hubo problemas con la Iglesia. Y yo contestaría, claro que los hubo. La pregunta es, ¿por qué? El problema de la masonería en general fue prácticamente, si se puede decir, por un problema de poder. No olvidemos que la Iglesia Universal, en todos sus órdenes, siempre fue una institución de un gran poder, no solo espiritual, sino también temporal. Y cuando aparece otra institución que va a disputar ese poder, pero desde el punto de vista intelectual, abriendo la mente del ser humano, en que el principio que Dios otorga a todo ser humano es el libre albedrío, y el manejo de ese libre albedrío en consideración de sus principios más nobles, lógicamente produce un choque de poder. Entonces, la Iglesia toma la barricada contra la masonería, y valga el término, con las famosas encíclicas, muy conocidas muchas, donde arremeten contra la masonería. Y la palabra que era común en aquella época para definir a los masones en las encíclicas era la de hombres malvados. Es una palabra muy reiterativa en las encíclicas, hombres malvados. Claro, porque lógicamente socavaban el poder. Por eso de los púlpitos, no solo de la Iglesia Universal, sino también de nuestro país en su momento, se atacaba fieramente a la Iglesia. Y la sociedad, lógicamente, que tenía entre sus filas y en su familia los masones, sin saberlo, porque eran sociedades secretas, tenían que también arremeter contra ese poder. Aclarado esto, yo quisiera referirme al caso puntual de Colón. Colón no fue la excepción en cuanto a logia masónica, si bien la sociedad masónica de Colón fue de corta duración, quizás por eso que terminé de mencionar, desde 1875 hasta mediados de 1880, cuando otras logias estaban en nuestro país en gran plenitud, nace la logia masónica Cristóbal Colón, fundada por masones de otras sociedades como la Sociedad Masónica de Paysandú, la Jorge Washington de Concepción del Uruguay. Lógicamente debe haber habido influencia de la Logia Rectitud de Concordia y quizás algunas más, sin duda. Esa sociedad nace en Colón el
11 de diciembre de 1875, porque en la masonería hay ritos, en la masonería moderna, hay ritos, hay cargos, como por ejemplo el máximo cargo, hay grados, perdón, como el grado 33, el máximo cargo es el venerable, son cargos que se establecen para el manejo de la institución. No quería que se me fuera en el relato el hecho de decir que el 11 de diciembre hay mucho simbolismo en la masonería, como son por ejemplo el compás y la escuadra, rememorando a aquellos viejos albañiles del medioevo, porque son dos herramientas que simbolizan la construcción. Decía, el 11 de diciembre es una fecha simbólica porque el 11 de diciembre de 1857 nace la Gran Logia Argentina, fundada por el doctor Roque Pérez. ¿Quién es Roque Pérez? Roque Pérez era aquel médico que en 1871 se hizo famoso en Buenos Aires. Hay un cuadro muy simbólico cuando la epidemia de la fiebre amarilla azotó a Buenos Aires, dejando el tendal de muertos, y este doctor Roque Pérez fue un gran, diríamos, filántropo en ese momento, en esta situación sanitaria que vivió la ciudad de Buenos Aires, que va a dar origen a lo que hoy se llama el Barrio Norte, porque la población tuvo que ser discriminada o separada, el Barrio Norte de la capital federal. Decía de un cuadro muy simbólico y muy conocido que lo presenta al doctor Roque Pérez entrando a una casa particular donde hay una mujer tirada y su bebé sobre su pecho, queriendo sobrevivir frente a esa epidemia. Y justamente el cuadro lleva por título Fiebre Amarilla. Es un cuadro muy representativo para presentar quién fue el doctor Roque Pérez. Hay una localidad de la provincia de Buenos Aires que hoy perpetúa su nombre, que es la ciudad de Roque Pérez. Por eso el 11 de diciembre es una fecha simbólica dentro de la masonería, y muchas logias masónicas abren sus talleres, porque cuando decía, hay también vocablos, dentro de la masonería, como al local de reunión se le puede llamar logia o se le puede llamar talleres, como rememorando los viejos albañiles del medioevo. A las reuniones secretas se le llaman tenidas. Tronco se le llama pasar lo que hoy llamaríamos la gorra, para depositar ahí el dinero para ayudar no solo a algún masón, sino también a algún desposeído en su ayuda. Por eso decía yo que es una sociedad filantrópica. Hasta tuvieron una estampilla propia que se compraba, y con ese importe iba a un fondo común destinado a la filantropía. En Colón, el venerable fundador fue Enrique Rieter, acompañado de un sinfín de masones como Ángel Luisi, toda gente que, si nosotros vemos la lista de los fundadores como los integrantes y los continuadores, son todas personas de una intelectualidad o de una brillante o de una actividad profesional destacada. Colón no fue ajeno a los problemas con la Iglesia. Desde la primera hora, Colón tuvo un serio enfrentamiento entre ambas instituciones, la masonería y la Iglesia. A quien le tocó desde la Iglesia enfrentar este problema fue al párroco
Pablo Lantelme, quien muchos años antes había sido maestro, porque quiero destacar que la figura de Lantelme tiene en nuestra zona dos etapas bien definidas. El Lantelme maestro, casado con 2 hijos, y el Lantelme que enviuda y decide iniciar la vida religiosa asistiendo al seminario, y luego será el primer nombrado, en consecuencia, el primer párroco de Colón. Los anteriores habían sido capellanes, como el caso del padre Lorenzo Cot, el padre Ordóñez y otros. Dicho esto, quería destacar que el enfrentamiento fue, por supuesto, desde el púlpito el padre Lantelme hacía una gran exposición en contra de estos hombres malvados. Bueno es decir que hay hasta aspectos anecdóticos en este enfrentamiento. Yo quiero situar al oyente en el momento. Estoy hablando de una situación de un Colón desde 1876 a 1888 más o menos, que es el periodo de actuación de Lantelme como párroco en Colón. Este hombre tuvo una dura lucha. Quizás lo favoreció, y no lo digo por pensamiento personal, que lo que lo ayudó fue su gran fortaleza de ser piamontés, como lo había sido en su momento el presbítero Lorenzo Cot. Los piamonteses tienen una particularidad entre tantas características, además del espíritu del ahorro, de la cultura del trabajo y demás, que son muy perseverantes, y yo agregaría, y muy tercos. Eso quizás condujo en otro momento al fin trágico del padre Cot, pero no es tema de esta exposición. Sí, del padre Lantelme, quizás eso que decía le dio mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque Lantelme tuvo 3 frentes de lucha simultáneos en su momento que no fueron fáciles. ¿Cuáles fueron esos 3 frentes? Por un lado tenía que enfrentar a Juan José Durandó, que estaba establecido en Nubes con su comunidad y su práctica espiritualista. Por otro lado, en 1878 había venido el trioche, como decía Lantelme. Trioche es el apellido del primer pastor evangélico protestante de Colón, y como si fuera poco, se sumaba la masonería. Ahí están los 3 frentes a los que hago referencia. De tal punto que en esa desesperación el padre Lantelme busca auxilio para ver cómo emprende esa lucha en esos 3 frentes. Y es interesante, por ejemplo, la correspondencia que el padre Lantelme mantiene con José Manuel Estrada, el gran opositor de la Argentina liberal, el gran opositor en su momento de la enseñanza de lo que fue comúnmente llamada la Ley 1420, de una educación primaria laica, obligatoria, gradual, que tanto bien le ha hecho a la escolarización en la Argentina en su momento, obra de la generación del 80, también enemigo de la creación del registro civil, obra de la generación del 80, pero hay que reconocer que también José Manuel Estrada era una figura brillante. Era prácticamente el paladín que defendía la Iglesia Católica de su época. A él acude Lantelme, y hay una carta muy interesante que trato de sintetizar, en la que Lantelme se refiere a este problema diciéndole simplemente algo que es muy propio del pensamiento religioso, y le dice en la carta a Estrada: el lobo ha entrado en mi rebaño, dígame cómo debo perseguir y combatir al lobo. Dicho esto, lógicamente Estrada le contesta diciéndole que comprende el momento que está pasando,
pero que él no tiene prácticamente la solución y que la única forma de combate es la prédica. Yo creo que esta anécdota, si es que se le puede llamar así, de que el lobo ha entrado en mi rebaño, es muy demostrativa de la situación que vivía el Colón de esa época. También era muy común dentro de la organización masónica las tenidas. Las tenidas se les llamaba, como dije yo, a las reuniones. Había de dos tipos, las tenidas blancas y las tenidas negras. Las tenidas blancas eran aquellas que eran la reunión secreta y las otras eran prácticamente si podía participar, porque la masonería también hacía su proyección pública. Y después también estaba lo que se llamaban la fiesta, diríamos, de los lobatones, que era, diríamos así, como una especie de ceremonia donde algún masón se hacía cargo pecuniariamente de algún desposeído para ayudarlo en un futuro. Por eso, por supuesto que el tema da para muchísimo más, pero lo acotado del tiempo, quería terminar cerrando esta idea conceptual de que hoy día la masonería en la Argentina ya ha pasado por toda esa gran etapa. La gran logia masónica sigue existiendo cada día con mayores adeptos, no dicho por mí, sino por la propia asociación masónica, sobre todo muchos jóvenes que se acercan por un deseo de elevación intelectual tan necesario en la Argentina en estos momentos, dicho por ellos. La logia masónica tiene su sede en Buenos Aires, lo que ellos llaman el templo, donde tienen acceso. Y las relaciones con la iglesia hoy día ya están prácticamente solucionadas desde la gran encíclica conciliadora del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, dicho en castellano, fe y razón, donde el Papa, en una exposición que yo diría magistral, deja estampado la gran relación que hay, en definitiva, entre la fe y la razón, y termina sintetizando que una no puede existir sin la necesidad de la otra. Con esto la Iglesia Católica hoy día y la masonería han prácticamente cerrado ese viejo enfrentamiento, y hoy podemos ver en las tenidas o en las reuniones masónicas a sacerdotes que son invitados también a veces a participar de esas charlas intelectuales. Hoy, si uno le preguntaría a algún masón, como yo le pregunté una vez a uno, si la masonería sigue siendo, como en los viejos tiempos, una sociedad secreta, se me respondió: de ninguna manera. La masonería hoy ya no es una sociedad secreta, sino que es una sociedad discreta. Creo que me respondió y me dijo todo ese masón ante la consulta, cuando yo estaba investigando justamente este tema en la Gran Logia, en el archivo documental, que es valiosísimo. Hice esa pregunta porque quería salir de la duda. Creo que con esto queda zanjado ese enfrentamiento que a tantos preocupó y que a tantos les resultó misterioso al cabo de los años. ¿Por qué la de hombres malvados y por qué el lobo entró en mi rebaño? Creo que con esto queda a grandes rasgos, queda mucho más por decir, expuesto el tema, en definitiva, ¿qué es la masonería? Empezando, digo yo siempre, con la típica pregunta que hace la gente, ¿no? ¿Qué es la masonería? Es una sociedad filantrópica, filosófica y progresista.